Casa 3. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Sonido e iluminación profesional. El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor.
Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 60%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Super canciones. Vamos a la cancha. Muy buenas noches. Aquí por la única deportiva de la ciudad. Cortita y al pie. Por AM970. Con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. 970. El equipo necesita tu aliento. Cortita y al pie. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, no ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos. ¿Cómo les va, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aquí estamos iniciando la semana en los estudios de La Guaraní. ¿Cuánto tiempo pasó desde que estoy acá en este programa, que no vengo a la radio, que no vengo al estudio? Les quiero mandar un fuerte abrazo a todos. Fundamentalmente quiero mandar un saludo a la gente de Estación Libertad, que nos escucha, nos está escuchando, que está muy contenta con su equipo, con el equipo de Fenerbahce, que está próximo ya, casi prácticamente clasificado para la segunda fase del Gigante de los Barrios del Club Belgrano, y que ayer ganaron un muy buen partido, ¿no? Le ganaron al Rejunte por 3-0. Ahora vamos a estar comentando todo eso. Tabla de posiciones, goleadores que me pidieron. Ya se fue la camiseta de Joaquín Escobar y ahora trajimos para mostrar, aprovechando que estoy aquí en el estudio, la camiseta de Juvenil Barrio Las Flores, que nos ha regalado nuestro amigo Boquita Blanco. Y anoche me prometieron ya también la camiseta del Fenerbahce, es decir, de la gente de Estación Libertad.
Así que con más razón, un abrazo para todos y muchas gracias porque seguramente nos van a estar trayendo el próximo partido o en el transcurso de este mes nos estarán trayendo la camiseta de Fenerbahce y vamos a poner también en sorteo. Bueno, ya nos vamos a estar también comunicando con Aldo Boto, que va a estar con nosotros acompañándonos. A Miguel Moscarela le mando un saludo enorme, está vacacionando. Creo que anda por las costas del río. Me parece que anda por Federación, por ahí o no. Se fue al Festival del Lago, pero todavía no empieza el Festival del Lago. Parece que empieza el 17 por ahí, pero ya se queda, me parece, un par de semanas en Federación. Y no se olviden, estamos saliendo por la AM 970, por Radio Guaraní, y también a través de nuestro Facebook, que por ahora salimos por este Facebook que se llama Gustavo Cardoso, la Guaraní, Gustavo Cardoso, y por ahí nos ven, nos escuchan. Ven la camiseta que trajimos aquí, la número 22, es la camiseta de arquero de Juvenil de Barrio Las Flores. Muy, muy linda camiseta. A ver si puedo mostrar. Desarmamos lo que hizo aquí nuestro operador y nuestro amigo. Pero para que se vea ahí, pillo. Bueno, ahí está, miren qué linda camiseta que vamos a regalar. La número 22. Dice aquí Barrio Las Flores. Acá está el escudito de Barrio Las Flores. Muy linda, la camiseta, la verdad, espectacular. Vamos a estar sorteando, así que ya saben ustedes que con cualquier mensaje que nos manden a través de nuestros teléfonos, el teléfono de la radio, el teléfono de Aldo, el teléfono de Miguel, mi teléfono, cualquier mensaje, no hace falta que yo quiero participar por la camiseta, no. Así muy lindo el programa, o muy feo el programa, no me gusta. Igual están participando. O sea, cualquier mensaje opinando sobre cualquier cosa, mandándonos un saludito. Un saludo desde Concepción del Uruguay, bueno, listo. Estaba participando. Después no sé cómo haremos si gana para mandarle la camiseta. Bueno, hoy no hay básquet, ¿no? Como todos los lunes. Teníamos siempre básquet el día lunes. Y ahora no sé qué pasó, bueno, claro, ya están en cuartos de final, si no me equivoco. Así que vamos a ver la programación. Yo creo que la tengo por acá. Me habían mandado el programa de partidos, que no es para hoy, ¿no? Obviamente. Porque, bueno, pero no lo voy a encontrar ahora. Seguramente no lo voy a encontrar. Me habían mandado hoy, Aldo Boto me mandó. Sin embargo, no lo tengo registrado, Aldo, acá. Bueno, mientras tanto, esperamos el llamado telefónico de nuestro amigo Aldo Boto. ¿Ya está Aldo en línea? Aldo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Jorge? Bueno, y un saludo para toda la gente en este, segundo programa del año. Y bueno, ya hay varias novedades, si se quiere, en el deporte veraniego, bueno, por las fechas que hubo en el nocturno del Victoria, que ya se sabe en los cuartos de final. Lo mismo pasa en el básquetbol del Club San Martín, que va a estar comenzando mañana, después vamos a estar con eso. Y todo lo que pasó en el campeonato de los barrios, que de a poquito seguramente ya se van a empezar a definir algunas cosas también, ¿no? Sí. Aún falta bastante en todas las. Ahora vamos a dar una recorrida por todas las zonas, cómo están, las posibilidades que tiene cada uno, pero todavía falta. Acordate que aquí son 42 equipos, son muchas las zonas y todavía faltan muchos partidos, ¿no? Así que esperaremos la definición de cada una de las zonas. Sí tengo entendido que en el campeonato del Club Victoria ya están los clasificados para cuartos, y también en el básquet, ¿no? En el campeonato Colombo y Magliano.
Exactamente, y seguramente esta noche, si se puede esta noche, en el programa de esta noche o en el próximo, el miércoles, ya vamos a tener la programación del nocturno. Pero mañana martes y el miércoles va a haber fecha en el Club San Martín. ¿Vos me mandaste, Aldo, el programa de partidos? Sí, lo tiene ahí en el grupo, lo tiene en el grupo. Bueno, ¿vos sabés que no lo puedo encontrar? Bueno, ahí vamos de nuevo. Me parece que se me extravió, ¿eh? Sí, pero lo tiene por ahí. Ahí se lo envío de nuevo. Mañana martes juegan otra vez La Peña y Veterinaria Border. Acá lo acabo de encontrar. ¿Lo vio? Gracias, Aldo. Ahí lo tiene. Sí. Mañana desde las 21. Sí. En el Club San Martín. La Peña, Veterinaria Borderes, y segunda hora, el Timao con Nakama. Exactamente. Después el miércoles, el Patio versus Villa del Sol. Esto siempre a las 21, ¿no es cierto? Y a segunda hora, Litoral Neumático versus Deportivo Agustín Argüello. Bueno, los cuartos de final van a ser todos... A un partido. A dos partidos, a un solo partido. A uno solo. Y las martes semifinales también. Martes y miércoles los cuartos de final, el viernes las semifinales. Claro, está bien. Y el domingo, tengo entendido, empezaría la final. No sé si es domingo, lunes, martes, domingo, lunes o esas cosas. Todavía no sé, pero viste que esto termina lo más rápido posible. Bueno, y llegaron equipos que tienen, la mayoría de los equipos que tienen jugadores con pasado en el federal, han llegado obviamente a estos cuartos de final y probablemente tengan la chance de jugar en las semifinales, muchos de ellos, ¿no? Seguro que sí. Muy buenos equipos hay, Aldo, en el torneo. Sí, parejo, sobre todo eso me parece que es lo lindo. Y bueno, más allá de que obviamente al ser tantos equipos, yo creo que están los mejores sin duda. Me parece que más allá de que por ahí puede llegar a haber algún equipo que quedó parejón con estos, los otros que quedaron afuera estaban un poco lejos de su rendimiento habitual, los muchachos, como suele pasar cuando entran de vacaciones, y los chicos que están más en forma tienen mejores rendimientos, ¿no? Esto está claro. Claro. En lo que vos viste, Aldo, ¿qué equipo te gustó? Y yo no lo vi jugar entero a La Peña, vi un ratito del Timao, me gustó. Y el Patio tiene a Damián, que está muy bien y está bien acompañado. Habrá que ver si le alcanza. Quizás no tiene la compañía Damián que tiene Agustín, por ejemplo, pero bueno, Agustín ya perdieron un partido, así que bueno, pueden llegar a perder de nuevo. Pero es un torneo que todos dicen que La Peña es el favorito. Yo no estoy tan seguro, pero es un equipo que tiene a Franco Aguirre, y eso hace que, como es un muy buen defensor Franco, creo que por eso es que la mayoría dice esto, ¿no? Claro. Porque acá defienden casi todos poco. Claro. Y él no puede defender poco, porque es su naturaleza. Sí, entonces ahí me parece que característica es esa, digamos. Exactamente. Por características. Y bueno, por características puede pasar que en esta clase de torneo Agustín se sienta más cómodo, por su talento, digo, y a mí me dio la sensación que Damián no juega al 100% por su físico, no por cuidarse, sino por no lastimar a otro. Claro, Damián Peluchena por un lado, Agustín Isobralde por otro, Franco Aguirre por otro. La verdad que potencian a los equipos. En contra de La Peña juega Gonzalito Coto, por ejemplo. Sí. Villa del Sol, ahora no me está saliendo
no me están saliendo los chicos, pero bueno, ahí hay un lindo torneo y bueno, esperemos que la gente siga acompañando. Y en estas jornadas creo que es cuando la gente empieza a ir, ¿no? Sí, no, pero hubo muy buena convocatoria, ¿eh? Sí, en la jornada que estuve yo, la verdad que vi una excelente convocatoria. La gente del básquet, aparte pasa a ser algo tradicional, Aldo, que después la misma costumbre te hace ir a la cancha, ir al club San Martín en este caso, a ver el básquet de verano, ¿no? Ya es algo que siempre pasa en este mes, en el mes de enero, en la primera quincena de enero, y la gente se va acostumbrando, ¿no? Esto es un poco lo que pasa con el campeonato de verano del Club Belgrano. La gente está acostumbrada después de tantos años. Son muchos años. Son muchos años. Y yo creo que lo de San Martín está bien organizado, hay buenos equipos, es el momento de encontrarse también con por ahí chicos que no lo ves durante todo el año porque están estudiando afuera o porque están trabajando afuera o porque vienen simplemente de vacaciones y aprovechan para jugar. Es darle la oportunidad también a los más viejitos y darle la oportunidad a los más chiquitos, porque los equipos están conformados por, además, jugadores libres, pero tenés la obligación de poner un par de veteranos y un par de pibes. Y un par de chicos, ¿no? Sí. A mí lo que más me gusta de esto es que hay gente que... Eso habla del, digamos, me gusta como curuzucuateño, creo que alguna vez lo hablamos, pero no sé si lo hablamos al aire, es que este tipo de torneo hace que haya gente que se vaya, que se ha ido de Curuzú a estudiar o a trabajar o a lo que sea, que quiera volver en verano para jugar aunque sea un par de partidos en el torneo de básquet o en el torneo de fútbol o en el que sea. Pero porque ha pasado. Yo me he encontrado con pibes que no venían hace 20 años Curuzú, que dice, conseguime para jugar un partido. O sea, de ese nivel es el recuerdo que tiene uno de cuando era chico. Yo hablo por mí porque, bueno, he participado cuando era más chico en este tipo de torneos. Bueno, es más, este año también me pidieron que dirija un equipo 2 partidos y me voy y siempre doy una mano, digamos, me gusta, me divierte. Claro. Y no he organizado como otras veces, porque otras veces he armado equipo, pero bueno, participo y la gente al chico le queda ese recuerdo, digamos, y por más que hayan pasado un montón de años, quiere seguir jugando o seguir participando o participar aunque sea un rato de esta clase de torneo, ¿no? Y creo que eso está bueno, Jorge. Sí, totalmente. Vos sabés que ahora en este torneo, por ejemplo, reaparecieron 2 veteranos que hacía varios años que no jugaban. Diego Bernardoni, por un lado, y Pablo Bierzi, por otro. Claro, Diego porque se lesionó Menino, entró Diego, y Pablo no sé por quién entró. Pablo también entró, no me acuerdo por quién, pero también. Pero bueno, pero estaban jugando en sus respectivos equipos. Y esto de que por ahí no vienen durante un par de años algunos jugadores y cuando vienen enseguida buscan algún equipo para jugar, por ejemplo, Aldi Balestra, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo vi, estuve charlando con él hace un par de años. Sí, él cuando viene pide jugar, ¿eh? ¿Cómo? Él cuando viene a Curuzú, sí. Pide equipo. El tema es que, claro, los años van pasando, y si yo ya tengo casi 55, claro. Aldi ya debe estar cerca del 60, digamos, pero no igual, no pasa nada, puede jugar igual. No, vale. El negro Franeveo jugó muchísimo en el torneo de verano, no me acuerdo hasta qué edad, pero en algún momento habría que averiguar. Sí. Pero con Gastón Deportes. Jugó grande con Gastón Deportes. Sí, muchos años y hasta sus buenos años, digamos. Sí, sin duda. Que sí. Sin duda. Pero bueno, ya está todo definido y ya van a empezar los partidos dentro de poquito nada más. Y lo otro que se puede de básquet, hablando de básquet, lo otro que se va a definir en
en las próximas horas es la participación o no de los equipos correntinos, que no son San Lorenzo de Montecasero, porque a mí me dicen que San Lorenzo de Montecasero ya tiene prácticamente confirmada su participación. Su participación. Es más, creo que empieza a fin de mes la pretemporada ya. Entonces, veremos a ver si la próxima semana me da la sensación que van a empezar las primeras reuniones, alrededor del 14 o el 15 van a ser las reuniones. El federal te pide como inscripción o como tope para anunciar que vas a jugar el 15 o 16 de enero también, el 16 si mal no recuerdo. Así que hay que estar atento también a eso porque hay que hacerlo lo más rápido posible. Pero es cierto también que demorando la decisión, es muy difícil empezar a armar un equipo antes de tener la decisión tomada. Y corres con desventaja, Jorge. El equipo misionero, no sé si te llegó ya la info, no me acuerdo si la subí o no, pero Tokio ya tiene armado su equipo, por ejemplo. Claro. Y empieza la semana que viene a entrenar. Una buena o mala noticia, no sé cómo lo quieran tomar, pero uno de los equipos clasificados por Misiones era el equipo de Cataratas, ¿sí? Desistió de participar. Es una mala noticia para los misioneros y para la gente de Cataratas seguramente, pero no deja de ser buena la noticia para los clubes del sur correntino, porque ese viaje es un viaje complicado, digamos. Es largo, son 100, no sé bien. ¿Es de Puerto Iguazú? Claro, sí, de Puerto Iguazú, de Cataratas. Sí. Directamente de Puerto Iguazú, que creo que son 900, ¿no? De acá sí, tiene que ser, sí. Es mucho. Es mucho, sí. O sea, Posada ya es complicado para los nuestros. Posada que está a 600, si no me equivoco, ¿no? Por eso, claro, para Montecasero va más o menos lo mismo. Y hoy a Montecasero le va a pasar lo que le pasaba a Curuzú, digamos. En realidad van a ser los dos, Montecasero más lejos todavía, los dos puntos o los dos equipos que más lejos están de sus rivales o que más kilómetros van a tener que recorrer. Exacto. ¿Sí? Porque para ir a Formosa, ¿sí? Montecasero tiene que hacer 70 kilómetros más que Curuzú. Sí. Para ir a Misiones no, porque van por otro camino, digamos, si se quiere, pero... Y Formosa también está 550, casi 600 kilómetros. Es un tema. Y hoy averigüé, porque hoy me puse a hacer preproducción y un poco a ver para empezar a ver, bueno, si juegan, dónde nos toca. En otros lugares, Jorge, no se sabe nada. Los equipos de Resistencia todavía no me han confirmado nada. Hablé con un director técnico de Chaco, me dijo que el único que dijo que va a jugar el Federal es Hércules de Charata. Usted sabrá si habrá ido alguna vez, yo a Charata no fui nunca. Sí, me fui con fútbol y me fui con básquet también. Por eso, no sé bien cuánto queda de Curuzú, pero no es el lugar más cómodo tampoco. No, queda lejísimo, muy lejos. Queda casi como Santa Silvina, digamos. Así de incómodo, digamos. Sí. Bueno, todo eso hace de que el torneo federal sea más caro para los equipos correntinos. Pero bueno, en principio es la zona que le va a tocar jugar, ¿no? Todavía no se habla de algo de los del sur de Corrientes, que puede pasar en algún momento, porque cuando haya más en el sur de Corrientes, jueguen con los de Entre Ríos, porque les sale más barato. Cualquier partido a San Martín le va a tocar lejos, excepción hecha, claro, de Montecasero, pero después el resto son todos distancias largas. Todos claro, los partidos. Si entra Goya y Casero son los más cercanos. Sí. Pero vos tenés en cuenta, Jorge, que para el otro lado, fíjate lo que no, para el otro lado tenés en Chajarí equipo en el Federal. Sí. En Colón, en San José, en Concordia, todo más cerca. Sí, Concordia queda a 200 kilómetros.
hasta Concepción del Uruguay, ¿sí? San Salvador, hasta Concepción del Uruguay, son todos más cerca que Corrientes. Sí, totalmente. Está un tema ese, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, porque hay que contar con un presupuesto importante, digamos, para poder participar. Bueno, algo que de hecho el año pasado San Martín no pudo hacerlo. Por supuesto, claramente. Por una falta de falta de apoyo, no voy a decir porque dicen que después apareció esas cosas, pero bueno, si vos no tenés el contante y sonante para poder decir sí juego, es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Aparte, hoy ya hay que definir ese, digamos, ¿no? O sea, no se puede el problema, claro, el problema es que la inscripción cierra muchísimo tiempo antes que el inicio del torneo, entonces por ahí uno descansa en que el inicio es en marzo, pero en realidad vos ya tenés que tener todo listo en enero. Sí. Ya tenés que tener todo listo en enero. Es como los refuerzos de Boca, Aldo. Bueno, pero van llegando. Que no lleguen tarde. Pero empezaron, o por lo menos dicen que van a empezar a llegar. Bueno. Es todo un tema. Uno dice siempre, bueno, pero en nuestro deporte, que es semi-amateur, prácticamente no ha pasado nunca, salvo alguna excepción, los equipos cuando empiezan la pretemporada, hablo de fútbol, regional amateur, federal, liga prefederal, cuando jugó Comunicaciones el otro torneo, que vendría así como el Federal A, o era un Federal B que había, una cosa así, los equipos cuando empiezan la pretemporada ya tienen el plantel completo. Exacto. Que es lo que hay que tener, lo mínimo que tenés que tener. Bueno, eso a Boca y a River no le estaría pasando en este y a nadie en el fútbol argentino, porque bueno, se está complicando la cosa para poder contratar jugadores, pero bueno, son cosas que suceden, amigos. Bueno, cuénteme, ¿qué hacemos, o por lo menos, qué podemos hacer, o qué tenemos que saber, mejor dicho, del torneo del Club Belgrano? Bueno, lo que tenemos que saber es la jornada del viernes y la de ayer, domingo. Entre viernes y domingo se jugaron 8 partidos. El viernes se dio la mayor goleada del campeonato. Barrio Porteño, el último campeón, le ganó a Independiente Fútbol Club 11-0. Epa. Y donde surgió hasta acá el goleador del campeonato, porque Ezequiel Ferragut marcó 5 de los 11 goles de Barrio Porteño. El joven sauceño que sí, es el Club Belgrano. Claro, 2 goles de Ezequiel Ferragut, Leonardo Rojas de penal, Ulises Escobar, otro de Ezequiel Ferragut, otro de Leonardo Rojas y otro de Ezequiel Ferragut. El primer tiempo terminó 7-0. Y en el segundo, el quinto de Ezequiel Ferragut, Ulises Escobar de penal, Joaquín Escobar, el dueño de nuestra camiseta que regalamos, y Juan José Monsalvo para el 11-0. Bueno, el segundo partido de líbero le ganó a Deportivo Jaguar Rincón 2-1. Cristian Martínez para líbero, empató Brian Lescano, esto en el primer tiempo. Y en el segundo, Iván Campestrini le dio el gol del triunfo al equipo de líbero. Luego, puesto la amistad, póngale algunas fichitas a este equipo. Puesto la amistad, le ganó a Juvenil de San Cayetano 4-0. Este equipo es de Mariano Ilosa, de Solari. Facundo Junco, Jonathan Hanglin, 2-0 el primer tiempo. Ezequiel Mendieta y Ernesto Luján Ovelar Pros para el 4-0. Bueno, así se termina la jornada del día viernes. Y con respecto a la de ayer, Fenerbahce, le cuento, no sé si estuvo escuchando los primeros minutos del programa, pero Fenerbahce nos prometió ya la camiseta para el sorteo, la camiseta de Fenerbahce, así que rapidito vamos a sortear la de Barrio Las Flores y nos vamos a quedar después seguramente con la de Fenerbahce. Gonzalo González y Cristian Sugasti en el primer tiempo, Enrique Fernández en el segundo. En un partidazo, Villa Belgrano y Juvenil de 200 Viviendas igualaron 2-2. Juan Cruz Fernández para Villa Belgrano, que termina ganando el primer tiempo 1-0. Al comienzo del segundo empata Juan Pablo Blancazó, de tiro libre penal.
Otro de Juan Cruz Fernández para poner a la Villa otra vez 2-1 y empató definitivamente Cristian Pérez. El Deportivo 11-14 le ganó a Deportivo La Yunta 2-0. Los 2 goles en el primer tiempo, los 2 goles de Jonathan Aguirre, el segundo de tiro penal. Ya en el cuarto partido y por el mismo marcador de 2-0, el viejo Coche Motor le ganó a Defensores Rana Castillo con goles de Mauricio Ocampo. Alguna vez jugó en San Martín, Mauricio, ¿no? Sí, el Cochi. Sí, Mauricio Ocampo. Y en el segundo tiempo, David Gómez, el pelado Gómez, de tiro libre. Por último, empate en el clásico Juveniles de Centenario y Juveniles de Santa Rosa. En el primer tiempo, Maximiliano Ramírez, un golazo para Juveniles de Centenario. Empató en el segundo tiempo Marco Antonio Solís. No sé si le suena Sí, por supuesto. Marco Antonio Esos son poquitos también. ¿Cómo? Son poquitos los Solís también. Sí. Bueno, ahora, si querés, después damos a conocer la tabla de posiciones de todas las zonas y los goleadores que tenemos aquí también previsto para el programa de hoy, ya que me tienen aquí en estudios. Bien, ahora lo vamos a hacer a eso mientras tanto y vamos a ir cortando con una nacional, si se quiere. Sí. Ya se saben los 4 clasificados de la Regional Norte para la próxima etapa. Hubo líos en Posadas ayer, ¿no? ¿Cómo? Hubo líos en Posadas. No sé si volvió, no sé, pero sí sé que terminó con goleada de Bartolomé Mitre con Guaraní Antonio Franco. Ganó los 2 partidos Bartolomé Mitre, Jorge. Sí. 2-1 en el primero y 3-1 ayer y ha clasificado en el global 5-2. Sí. Y el otro clasificado es Resistencia Central. Sí, que lo dejó afuera a Mandillú. Exactamente, empataron los 2 partidos con Mandillú y por penales de visitante pasó el equipo chaqueño. El otro clasificado es Villa Alvear, también de Resistencia, que en el global le ganó 3-2 a Sportivo Cultural de Juan José Castelli. Y Primero de Mayo de Formosa es el otro clasificado que le ganó a 8 de diciembre, también de Formosa, el primer partido 1-0 de visitante y empató el segundo 1-1. Entonces, entre esos 4 equipos van a estar definiendo o estarán lo que se llaman semifinales de la Regional Norte, que es la zona donde participaban los equipos correntinos. Lamentablemente, a partir de este momento y con la eliminación de Mandillú, no hay más representantes. Exactamente, no hay más representantes correntinos en el torneo regional amateur organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. Esto es lo que tiene que ver con el regional amateur, que lo quería contar. Habíamos dicho antes que la gente de Guaraní decía que no tenía mucha chance de pasar. Sí, ¿te acordás que te dije, no? Sí, exactamente, y fue así nomás. Hasta acá llegamos, dijeron ellos. Sabemos exactamente. Que a Mito lo que no no le sé qué pasó al final, ¿Cómo? No, lo que no sé es qué pasó y si hubo lío al final del partido, porque realmente no... Sí, hubo un altercado de hinchadas, de parcialidades. Esto se jugó en la cancha de Bartolomé Mitre. Sí. Y hubo sí, algún problema, entre las hinchadas. En pleno partido. Bueno, esperemos que... Bueno, lo que no sé, no termino de comprender mucho yo, Jorge, por qué se puede en el regional amateur que ingrese en hinchada visitante. Sí, exactamente. Sí, esa es la parte que no termino de comprender. Pero bueno. 40 minutos pasaron de las 20. Amigo, ¿usted tiene tabla de posiciones? ¿Vamos con eso? Bueno, después tenemos que hacer una tandita también. Bueno. Vamos a la zona A, rapidísimo, vamos. Barrio 32, Vivienda del Centenario, tiene 6 puntos. Defensores de Santa Rosa, Juveniles de Agua Rincón y Sportivo Barrio Alberdi, 3. Don Bosco cierra la tabla sin puntos. Vamos a la zona B, el viejo Coche Motor, 7. Juveniles de Centenario, 4. Defensores Rana Castillo y Juveniles de Santa Rosa, 3. Defensor Abuela Justina, sin puntos. Zona C, Paso de las Niñas, líder con 7. Deportivo Joaquina con 6.
Juvenil de Barrio Las Flores 4, la Banda del Pueblo 3, los Pumitas sin puntos. Juvenil de Barrio Norte también tiene 3 puntos. En la zona D, puesto La Amistad, 2 jugados, 2 ganados, 6 puntos, tiene 3 escoltas. El Mineiro Junior de Colonia Libertad, Sportivo Centenario y Deportivo Agustín Argüello, todos con 4 puntos. Juvenil de San Cayetano 1 y Atlético Unión sin puntos. Bueno, vamos a la zona E ahora. Tenemos la zona E. Villa Belgrano, puntero con 7. Barrio Porteño 6. Juveniles 200 Viviendas 5. Academia de Agua Rincón tiene 1 punto. E Independiente sin unidades. Zona F. Taller Virgen de Itatí 7. Atlético Chupanqui y Juvenil de Barrio Porteño 6. El Mineiro Fútbol Club de Colonia Libertad 3. Y el Litoral 1 punto, pero ya está eliminado del campeonato. Está descalificado por aquella no presentación de este club. Vamos a la zona G. El Fenerbahce es el líder, tiene 7. Líbero Fútbol Club 6. La Juventus de Sauce 4. Deportivo Jaguar Rincón 3 y el Rejunte sin puntos. Zona H, la última. Estamos con Deportivo 11-14, jugó 3 partidos, ganó los 3, tiene 9. Sacachispa 4, Atlético La Nueva Unión 3, Deportivo La Junta tiene 2 y Deportivo Centenario 1 punto. ¿Quieren saber los goleadores, los máximos artilleros de este campeonato? Ya les voy a pasar también, por lo menos los más importantes, los que van liderando. Ezequiel Ferragut, de Barrio Porteño, tiene 5 goles. Brandon Aranda, lo escolta del Deportivo Jaguar Rincón, otro sauceño, con 4, al igual que Juan Cruz Fernández, de Villa Belgrano, el Chipi, que tiene 4 goles también. Entonces, Ferragut con 5, Aranda con 4 y el Chipi Fernández también con 4. Y vamos a dar los que tienen 3 goles: Ulises Escobar de Barrio Porteño, Néstor Leonel González del Viejo Coche Motor y Claudio Holguín de Atlético La Nueva Unión. Toda la estadística, me faltaría simplemente darte los partidos para el día miércoles, Aldo. 21 horas, miércoles 8 de enero. Deportivo Agustín Argüello va a enfrentar al Mineiro Junior de Colonia Libertad. Defensores de Santa Rosa con Don Bosco y el último partido, Paso de las Niñas, Juveniles de Barrio Norte. Bien, ¿vendemos entonces? Vamos a una pausa, ¿cómo no? Dale. Vamos a presentar a nuestros auspiciantes y regresamos ya prácticamente para el cierre del programa con Aldo Boto desde algún lugar de la República Argentina. Hacemos la pausa y ya volvemos. Señor vecino, su municipalidad le recuerda que puede poner sus impuestos al día mediante convenios de pago en cuotas. Lo invitamos a acercarse al Palacio Municipal para informarse. Municipalidad de Curuzú-Cuatiá, la ciudad de todos. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur, Dr. Pozzi, 248, Galpón Sur. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Agroveterinaria San Martín, con teléfonos 03774 15 45 0023 15 51 75 12. Agroveterinaria San Martín. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Bueno, cumplimos la tanda, Aldo.
Viste que tenemos la camiseta ya acá en la mesa, ¿no? Sí. Bueno, así que decirle a todos tus amigos, a todos tus contactos, a todo tu grupo, que comiencen a mandar mensajes porque queremos que participen todos. Tenemos la camiseta de un equipo del campeonato de barrio. De Juveniles Barrio Las Flores. Muy bien, y ya tenemos varias sorpresitas. Ya hay algunos que se quieren anotar para saltar remera, ¿no? Ya estamos con la remera, la camiseta del Fenerbahce. Los Mirá. chicos de la Estación Libertad, que son nuestros amigos y que ya les mandamos saluditos temprano. Bueno, un gran saludo para ellos también. Además, allí, obviamente, por razones geográficas, la radio se escucha muchísimo en ese lugar. Les gusta, aparte que nos dediquemos a seguirle un poco la campaña también a todos aquellos que vienen de por ahí. De Cazadores Correntinos no pusimos nunca un equipo, ¿no? No. No sé si alguna vez hubo, pero no me estoy. En este momento hace años que no, seguro. Hace años que no, eso yo recuerdo que no. Sabemos que tienen un profe de fútbol ahí que tampoco es el mejor del todo, pero bueno, que anda ahí, andaba por lo menos hace unos años atrás andaba con los chicos. Uno que es chofer, ustedes lo conocen, ¿no? Sí. ¿Qué es chofer ahí? Es chofer, alguna vez nos ha llevado a muchos lugares en la combi del Club de Grano y era profe de fútbol en Cazadores Correntinos. Estoy pensando, pero no me acuerdo. El que nos llevaba con el básquet a todos lados. ¿Freud? Sí. Ah, mira. No. Sí, era profe de fútbol ahí. Porque hacía otra cosa y andaba ahí con los muchachos. Bueno, pero no. No, mirá, hubo equipo de Sauce, hubo equipo de Perugorría, hubo equipo de Colonia Libertad, hubo... De Solari. De Parada Pucheta, de Solari, de Mercedes, de Monte Caseros, de Chajarí, de Mocoretá. Bueno, la verdad, de Paso de los Libres prácticamente venía también uno de Paso de los Libres, de Monte Caseros. De casi todos lados. Sí, pero de Cazadores no me acuerdo. Bueno, entonces, pero bueno, un llamado de atención para la gente de Cazadores que se ponga las pilas. Vienen de lugares que son más lejanos. Claro. Por lo menos que organicen, que contraten un par de refuerzos y hagan un equipo. Exacto. Lo que bueno esto de las camisetas, Jorge, que puede hacer que los clubes que participan de algún torneo oficial, ya sea de básquet o de fútbol, los clubes oficiales, digo, se pongan las pilas y nos den algo para regalar también durante el año. Exacto. Así la industria, el comercio, las instituciones ven el trabajo de los clubes, ¿no es cierto? Y por ahí le apoyan un poco más. Esto es un ida y vuelta. Por supuesto. Para los campeonatos de barrio también, imagínate vos la camiseta de esta que tenemos acá, de Juvenil Barrio Las Flores, de tanto insistir, de tanto nombrarlo, y se hace conocido, ¿no es cierto? Sí, yo vi la camiseta que sortearon los muchachos, vamos a apoyarlo porque esta gente está haciendo las cosas bien. Es un ida y vuelta, Aldo, esto es así. Por ejemplo, exactamente. Bueno, me falta la programación del fútbol. Bueno, la programación del fútbol de verano. Del fútbol de verano. Sí, para el miércoles 8 de enero, Deportivo Agustín Argüello con el Mineiro Junior de Colonia Libertad, precisamente. Defensores de Santa Rosa con Don Bosco. Y por último, Paso de las Niñas con Juveniles de Barrio Norte. Aquí nuestro amigo Walter Martínez me está aclarando de que un año hubo un equipo de Cazadores Correntinos. Mira. La verdad que yo no me acuerdo cuándo. Por ahí si Walter tenés más o menos, hace cuánto, pero seguro que hace varios años. Walter Martínez, yo conozco dos en el mundo del fútbol. Uno que nos cuidaba y otro, bueno, cuidaba una manera de decir, pero bueno, que era parte de la seguridad. Sí. ¿Él le escribió o el otro Walter Martínez? No, el suboficial mayor Walter Martínez.
Muy bien. Bueno, Anoche estuvimos hablando mucho en la cancha, con Walter justamente, y él me decía de la importancia de un programa deportivo como que te informa, que es una especie de terapia para muchos, ¿no? Porque esa hora que dura el programa, que no me hablen, que no me pidan nada, que no prendan la tele, que no hagan nada. Es decir, es el programa porque uno quiere enterarse de las cosas, de qué dicen, de la discusión, cuando discuten Aldo con Jorge de Boca y de River o de lo que sea, ¿no? Es una especie de terapia que tenemos, me dice, 1 hora por día. Sí, y eso que todavía no nos peleamos. No. Pelear es una manera de decir. O porque, sí, nada, bueno, eso no se discutió, digamos. Los dos Porque tenemos siempre la misma pasión por esto. Claro, lo que pasa es que todavía no empezó la guerra de la milanesa, digamos. Todo esto es el mundo de los amistosos. Pero este año me parece que no vamos a poder ni siquiera hablar porque River está armando un equipo para ganar el Mundial de Clubes, más o menos. Pero más vale que gane algo si vienen todos esos que vienen, ¿eh? Y bueno, el año pasado les pasó que no. Es decir, compraron creo que 14 jugadores, ¿eh? Tenés un changüí, digamos, el año pasado porque cambió de técnico en el medio. Ah, sí. Y bueno, y falta la pretemporada, que es el changüí que yo le doy a Gallardo y a Gago, es que llegaron con el campeonato empezado. Entonces yo le doy un changüí. Yo creo que son dos grandes entrenadores los dos, pero los equipos que ellos agarraron no estaban preparados para jugar de la manera que ellos quieren jugar. O sea, no estaban preparados físicamente para jugar de esa manera, digamos. Estaban preparados físicamente, pero para jugar de otra. En ese detalle yo excuso del rendimiento tanto a Gago como a Gallardo. Yo sé que vos sos un poco más duro, pero yo le dejo 6 meses, digamos. No, pero disculpa, Aldo, pero duro con los dos, ¿eh? Porque River, que no me venga a decir, sí, River queda fuera de la Copa Argentina con Temperley. Queda fuera de la liga perdiendo un partido con Independiente Rivadavia de Mendoza. Totalmente de acuerdo con vos. Queda afuera de la Libertadores una copa que estaba, y discúlpenme si no coinciden, pero esa Copa Libertadores estaba programada para que la gane River. No, bueno, pero eso no está mal eso. Bueno, está bien, pero porque es decir, uno dice... Es como cuando vos tenés servida en una copa la ensalada de fruta y el helado. Sí, correcto. Y con el codo la tirás al suelo y no la podés comer. Está bien, pero para que eso sea como fue, digamos, River fue el mejor de los equipos en la primera fase de la Libertadores y por eso definía siempre local. Creo yo igualmente que la tiró al mar, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿eh? Yo te dije acá un día, ¿no es cierto?, que River terminó festejando haberse clasificado para la Libertadores de este año. Algo que Boca no pudo hacerlo, ¿eh? Ojo, Boca ni siquiera pudo festejar, todavía lo puede hacer, pero Boca no pudo festejar, ¿no? Pero el siempre criticado Boca, es el equipo argentino que más lejos llegó en la Libertadores en los últimos 3 años, que fue hace 2 años, ¿no? ¿Está el año antepasado? ¿El año pasado? El año pasado, sí. El año antepasado, perdón, porque ya estamos en el 2025. Sí. Está clarito. Entonces, que no le pase a River lo mismo que le pasó a comienzos del 2024. Hoy lo dijo un periodista a nivel nacional, dijo, en enero del año pasado, a esta altura, también estábamos hablando exactamente de lo mismo, de que River, que un Super River, que se armó para esto, trajo 2 mundialistas, bla, 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 bla. River estaba para competir con el Bayern Múnich, con Real Madrid, que vengan, no hay. Y sin embargo... Ahora no hay cuento, ¿eh? Y sin embargo, nada. Entonces, ahora que no le cuento. pase este año lo mismo que le pasó el año pasado, ¿no? No, ahora no hay cuento. Claro. Los partidos contra los europeos van a estar a mitad de año. ¿Con las figuras que trajo River, Aldo? No hay cuento. Si trae los defensores que no trajo todavía,
que están al caer, a mí me parece que ahí se le va a poder exigir un buen papel en el Mundial de Clubes. Si no, van a clasificar seguramente a la segunda fase y en los primeros cruces se le va a complicar. ¿Un buen papel qué sería? ¿Perder la final? No, eso sería para mí, si llega a la final un equipo argentino del Mundial de Clubes, estaría sorprendido. Porque yo creo que hay demasiada diferencia hoy, Pero bueno, si arman buenos equipos, si traen jugadores de jerarquía, con 2 entrenadores como lo que tienen River y Boca, para mí pueden hacer bien las cosas. El jugador argentino siempre tiene un plus. Entonces habrá que ver si se saca adelante ese plus. Boca tiene una zona difícil, dicen, ¿sí? Juega con el Bayern, con el Benfica y con un equipo que es prácticamente amateur, que no cuenta, digamos. No cuenta en la clasificación. Y alguno me dirá, ¿es difícil ganarle al Bayern? Sí, muy difícil. Ahora, Boca, si arma un buen equipo, el Benfica es un equipo portugués, que si Portugal nunca salió campeón del mundo, tiene 2 o 3 jugadores, tendrá un poco más, pero conocido hay Ronaldo, Rui Costa y alguno más. Después todos los demás son defensores, digamos, no son no debería, si tenemos un buen equipo, dejarnos afuera un equipo portugués, pero hay que jugar los partidos. En la zona de River es un poquito más, si se quiere, accesible, porque River tenía como era, ¿cómo que se dice? Cabeza de serie, le tocó una mejor una mejor zona. Pero bueno, igualmente va a haber que jugar los partidos, esto está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que un buen torneo de semifinales yo estaría conforme si fuese River y Boca. Pero aparte, por el dinero que pueden llegar a ganar, como club, porque eso también es importante en el profesionalismo, porque si vos jugás todos los años la Libertadores y haces un buen papel en la Libertadores, que sería llegar a semifinales todos los años, porque es lo que ponen en el presupuesto River y Boca, alguna vez lo conversamos esto en una cancha, ellos ponen en todos los años en el presupuesto que llegan a las semifinales. Yo lo que no sé cómo hacen es cuando no llegan, cómo dibujan eso, pero todos los años ponen semifinales de Libertadores. Mentira. Pero este año tienen plata por diferentes razones, porque vendieron jugadores, Boca creo que vendió por $100 millones, River vendió otro tanto, jugó la Copa, llegó hasta las semifinales, por participar en el Mundial de Clubes le dan 40 palos a cada uno. Entonces lo que tienen que hacer es reinvertir ese dinero para armar buenos equipos y ganar algo, como dice mi compañero, porque si vos invertí y resulta que te quedás sin ganar nada, o el año pasado River lo único que ganó fue una final que jugó a un partido, que fue entre el campeón de no sé qué contra el campeón de no sé cuánto, me sabe a poco. Si llega a la final de la Libertadores como llegó Boca, para mí es un objetivo cumplido. Después conversamos si jugó bien, si jugó mal. Pero ¿Y cómo perdió la final, Aldo? Sí, está bien. Pierde el tiempo suplementario. Yo creo que la final la jugó mejor, inclusive que otros partidos, Puede ser. de la misma Copa. Estuvo más cerca de ganar la final. ¿No se expulsaron un jugador a los 20 segundos? Por eso te digo, para mí estuvo mucho más cerca de ganar la final, de que sea justo que haya llegado a la final. Desde el juego hablo yo, Sí. No, el resultado de fútbol, y si hay penales y ganar por penales, llegue, marche preso. Argentina salió campeona del mundo, le pegó un baile bárbaro a Francia en 70 minutos, terminamos empatando el partido y lo ganamos por penales. Por supuesto. A pesar de que muchos se quejaron, ¿no? Y criticaron a Boca, decir, ¿cómo Boca? Por penales, Deportivo penales y demás. Yo prefiero ganar por penales y no perder por penales, qué sé yo. Bueno, Aldo, acá me están haciendo señas que ya estamos en tiempo reglamentario, ¿no? Nos vamos yendo. No sé si hay tiempo adicionado al reglamentario o no. ¿Cómo?
No sé si hay tiempo adicionado al reglamentario. No, ya estamos con el tiempo adicionado. Nos vamos, ¿sí? Bueno, abrazo grande, Aldo. Nos vamos y el miércoles seguramente vamos a estar en contacto. El miércoles supongo yo que Jorge en el estadio y yo de donde esté, y vamos a estar conversando otra vez un rato de deporte aquí en Cortita y al Pie por Radio Guaraní. Un abrazo, Jorgito. Dale, gracias, Aldo, abrazo grande. Señoras, señores, hasta acá llegamos, esto ha sido todo. El día miércoles